Bien, entonces, como les digo, las preguntas del quiz fueron sacadas de aquí del taller, ¿no? Tal cual, ni una coma más, ni una letra menos. Entonces fueron los ejercicios 10 y 11, que también están, yo sugerí como 5 ejercicios, entre esos 5 estos dos, el 10 y el 11. Bien, y si no me engaño, creo que hasta algunos se hizo alguna parte del ejercicio en clase. Se alcanzó a, de hecho, creo que este 10, por ejemplo, se alcanzó hasta plantear un poco la integral, ¿no? No se resolvió, pero sí se planteó la integral. En fin, creo que no, yo no pretendí sorprenderlos con el quiz. Yo esperaba que simplemente, no, hablo para por lo menos la mitad del curso, ¿no? Que fue lo que vi que entregó como a última hora. Yo esperaba que nomás sacaran su cuadernito donde resuelven ejercicios y ya, copiaran las respuestas y ya lo han hecho. Pero bueno, toca ver los resultados, todavía no pueden adelantarse. Entonces no sé si tienen Ay, alguna observación más del quiz. Entonces podemos continuar avanzando, ¿cierto? Bien, entonces ayer nosotros en clase, en la tarde, estudiamos eh, cómo calcular el centro de masa y los momentos de inercia de una lámina que está en el plano XY. Bien, centros de masa y momentos de inercia, que son simples aplicaciones de las integrales dobles. Bien, en el que tenemos una lámina en el plano XY, que es una región R, y nos dan la función de densidad en cada punto de esa lámina. Y con esa función de densidad podemos encontrar la masa total de la lámina y después de eso calcular los momentos de inercia. Son dos momentos, con respecto al eje X y con respecto al eje Y. Y usando la definición de centro de masa, podemos encontrar ese punto que en el análisis de la dinámica de un objeto que se desplaza, por ejemplo, la lámina sufre una fuerza. Nosotros no analizamos todos los puntos de la lámina, sino ese punto, ese centro de masa. Todo se reduce a ese punto. Bien. Eso fue lo que estudiamos en la primera sección. Y en la otra, también una aplicación de integrales dobles para hallar el área y una superficie. Entonces son dos secciones cortas, muy sencillas, y aplicación de las integrales dobles. Los que no pudieron asistir, eh, ayer pues envié el video de esas dos secciones que estudiamos. Bien, y las notas con algunos ejemplos. Sí. Entonces, no sé si alguien tiene alguna pregunta hoy, alguna consulta, algún ejercicio, ¿no? estudiando para el quiz, profe. Para el quiz de la otra semana o cuál. No, profe, para este, creo que todos estábamos estudiando para este quiz. Ah, bueno. Entonces yo creo que valió la pena haber estudiado para el quiz, ¿cierto? Claro. Más cuando salieron preguntas que eran ejercicios sugeridos. Para estudiar para el quiz hay que hacer primero los ejercicios sugeridos, ¿no? Bueno, entonces, ya que no hay preguntas porque están estudiando para el quiz, entonces avancemos un poco en teoría de nuevo. Entonces vamos acá a la parte de integrales triples. Entonces la integrales triples, así como la integral de dos variables, tiene por detrás de la definición de esa integral triple está el mismo concepto, ¿no? Entonces, en este caso, ¿por qué hablamos de una integral triple? Porque vamos a integrar funciones que no dependen solo de dos variables, sino de tres variables. Pues, casi no nos hemos centrado en ese tipo de funciones, pero son estas que dependen de la variable x, y y z. Entonces, el dominio de una función de tres variables ya no va a ser una región en el plano, sino que va a ser un sólido en el plano de x, y, z. Bien. Entonces, el dominio ya es un sólido, como
como lo que vemos aquí sombreado. Permítame a ver si aquí en el libro hay un dibujo mejor. Entonces, claro, aquí vemos el sólido. Este ya es el dominio de nuestra función de tres variables. Bien. Entonces, ¿cuál es la idea para definir la integral triple ahí? Igual que en el caso de una variable o de dos variables. Uno lo que debe hacer es hacer una partición del... Es decir, en principio uno trata de... Por ejemplo, cuando tenemos la integral doble, esta integral doble tenía el significado de ser el volumen que se encierra entre la superficie y el plano XY. Bien. Pero aquí ya no vamos a tener un significado de este tipo porque el dominio ya es un sólido. Entonces tendríamos que la gráfica de una función de tres variables sería algo que está en la cuarta dimensión. Bien, tendría cuatro dimensiones. Entonces ya no podemos visualizar eso. Pero podemos sí seguir las ideas antes mencionadas. Entonces cuando uno hacía una suma rima, uno quería aproximar, digamos, el volumen que está bajo la superficie o el área bajo la curva, hablando de funciones de una variable o de dos. Y aquí es lo mismo. Entonces, como antes que hacíamos una partición del intervalo AB, en caso de funciones de una variable real, aquí hacemos una partición de este sólido, el dominio de la función de tres variables. Y calculamos cuál va a ser el volumen de uno de esos cubitos que está inscrito dentro de ese sólido. Entonces ese volumen se puede representar así, como un delta de B sub I, y ese volumen es una longitud en X, en Y y en Z. ¿Bien? Digamos, ancho, altura y profundidad. Tres dimensiones. Y por lo tanto, digamos que el área que me generaría esta superficie que está en cuatro dimensiones, perdón, el volumen en cuatro dimensiones, digamos eso entre paréntesis ahí, va a ser esta suma. Va a ser el volumen de ese pequeño cubo por la función evaluada en el punto X, Y, Y sub I, Z sub I. Se supone que es un punto que está aquí en el cubo. Bien, entonces a medida que nosotros hacemos una partición más fina de este sólido, miren los cubitos que quedan inscritos aquí dentro del sólido. Aquí están los cubos dentro del sólido. Entonces, si hacemos particiones cada vez más finas, que el libro lo denota como que este delta, la norma de este delta tiende a cero. Entonces, cuando uno pasa al límite, este delta de B sub I se transforma en un diferencial de volumen. Y f de x y y sub I se transforma en esta función. F evaluada en x, y, z. Y la sumatoria, una suma en variable discreta, se transforma en estos símbolos integral triple aquí, cuando uno pasa al límite. Entonces, esa sería la definición de la integral triple. Bien, de una forma, aquí como vemos en el libro, tampoco ellos entran en todos estos detalles porque, claro, decirlo es muy fácil, decir que tomamos una partición del sólido, pero hacer una descripción con el rigor matemático requiere mucha notación y bastante desgastante, ¿no? Entonces, esta es la definición de la integral triple, desde el punto de vista teórico. Sin embargo, como veremos, existe un teorema equivalente al teorema de Fubini, que nos dice cómo hallar estas integrales, hallando la variación de la variable x, luego la variable y, y por último la variable z. Bien. Depende del orden de integración que impongamos ahí. Y lo otro es que cuando uno, recuerden que nuestro dominio ahorita es un sólido en el plano de x, y, z. Si nosotros no integramos ninguna función, si aquí aparece el 1, entonces esta integral triple no va a ser más que el volumen de la región sólida que le vamos a llamar Q. Miren el volumen de Q. Es cuando hago la integral triple, pero no coloco ninguna función. Eso me da el volumen. Así como cuando tengo la integral doble sobre una región R y no integro ninguna función. Aquí coloco solamente el de A y aquí el 1. Entonces eso me da el área de la región R. O cuando tengo una integral de una variable que lo estoy integrando en un intervalo
integral de A a B de X, ¿eso qué me da? La longitud del intervalo, B menos A. Es lo mismo. Bien, entonces antes, estas propiedades típicas de integral se preservan porque todo tiene el mismo espíritu aquí. Entonces, que las constantes salen de la integral, miren, o que la integral distribuye en la suma. Pues tengo la suma de dos funciones, que las voy a integrar, entonces integro cada una. Bien, y otra propiedad importante es que si si el sólido Q lo puedo escribir como la unión de otros dos sólidos, cuya intercepción es vacía, ¿no? Entonces puedo integrar una parte primero en la región Q1 y luego en la región Q2. Esto tiene mucho que ver con el teorema en variable de perdón, el teorema cuando tenemos funciones de una sola variable. Y yo tengo, por ejemplo, un intervalo, perdón, aquí, un intervalo en la recta, ¿cierto? Y aquí tengo el extremo A y aquí tengo el B. Y yo tengo un punto intermedio aquí, digamos C. Entonces la integral, esa propiedad de cálculo integral, ¿no? La integral de A hasta B va a ser lo mismo aquí escribiendo informalmente. Que integrar todo el intervalo es lo mismo que integrar de A, por ejemplo, hasta C, más la integral de C a B. ¿Sí acuerdan de esa propiedad? Cuando tenemos integrales de una sola variable. Bien, integrar en todo el intervalo es lo mismo que integrar en cada pedazo. De A hasta C y después de C hasta B. Entonces esa propiedad es la equivalente en integrales triples a lo que se expresa aquí. Que si la región sólida Q es la unión de dos subregiones que no se sobreponen, es decir, que la intersección es vacía, entonces en ese caso podemos aplicar esta propiedad 3. Bien. Ahora, este diferencial de volumen que aparece aquí, cuando nosotros vamos a hallar integrales, se va a transformar en un dx de y de z. Pero tenemos ahorita varias formas de integrar. Cuando teníamos dos variables, eran solo dos formas. Primero con respecto a x y luego con respecto a y. O con respecto a y primero y luego con respecto a x. Pero aquí en este mundo de tres variables ya, tenemos estas 6 formas, todas las permutaciones posibles. Entonces, de x de y z, o de y de x z, o de z de y x. Entonces, se amplía nuestro espectro para calcular integrales en distintos órdenes. Bien, ya uno verá qué orden le conviene más. Entonces, continuemos aquí. Vamos a ver que esto no va a ser nada diferente a lo que hemos estado haciendo con integrales dobles. ¿Tienen preguntas hasta ahora? Un poco como hablar de la Profe, teoría. profe, la Sí, propiedad que usted dice, esa la utilizábamos, era cuando la función cambiaba, digamos, era tenía una pendiente y luego cambiaba una recta y así, ¿verdad? sí, eso, porque era más fácil describir la función por parte, ¿no? Entonces, se comportaba como una recta desde 1 hasta 2, componente positiva, luego hubo una recta componente negativa, entonces tocaba hacer esos cambios, sí. Puede ser que aquí surja esa necesidad también por esos motivos, pero ya con un sólido, ¿no? Bueno, entonces aquí aparece el teorema, que es el equivalente al teorema de Fubini. Bien. Entonces, ¿qué dice? Nosotros que teníamos en dos variables, que la variable x variaba entre dos números y la variable y podría variar entre dos funciones que dependen solo de x. Es decir, cuando nosotros integramos en dos variables, la región sobre la que integramos podía ser descrita por medio de esas desigualdades, ¿no? Es decir, permítame recordar aquí. A ver. Estoy hablando de dos variables por el momento. Entonces, si nosotros teníamos el plano XY y aquí, por aquí teníamos, digamos que esta región sencilla.
digamos que aquí es A, aquí es B. Entonces nosotros queríamos integrar, esta es la región R. Entonces nosotros podíamos describir esta región diciendo que, por ejemplo, que X puede variar libremente entre A y B, y que la variable Y varía entre 0, por ejemplo, en este caso, desde 0 hasta esta curva. Esta es la variación de Y. Entonces decíamos que Y varía, digamos que esta curva es una función Y igual a f de X. Entonces decíamos que Y varía, por ejemplo, Y igual a una función que depende de X. Entonces decíamos que Y varía, en este caso, desde 0 hasta esa función, ¿no? Que depende de X. Y decíamos que el orden de integración, en ese caso, uno plantea la integral doble como aquí colocaba de A hasta B, que es la variación de X. Y la otra integral va a ser de 0 a f de X. ¿Cierto? Eso es lo que hemos hecho hasta el momento. De 0 a f de X. Que eso es lo que hicieron de pronto ustedes hoy en el quiz, ¿no? Y aquí colocamos el de Y. Y aquí la función que íbamos a integrar. Entonces ahorita tenemos un teorema semejante. En el que, como tenemos una región tenemos una región sólida, entonces podemos decir que X va a variar de A hasta B, Y va a variar de 0 hasta f de X, y la variable Z va a variar desde, digamos que 0 también, en un caso particular, hasta una función que depende ya no solamente de X, sino de X y Y. Entonces aquí sería una función F, que va a depender tanto de la variable X como de la variable Y. Bien, entonces aparece un tercer elemento aquí. Esto es lo que va, lo nuevo. Bien, que aparece la variable Z, que también va a dar una variación. Y esta función f de x, y, ¿qué sería? Si nosotros aquí dibujamos una flecha que salga de nuestra, que salga acá a la tercera dimensión, que venga hacia el frente de nosotros, entonces esta función f de x, y sería una superficie, como el techo que le colocaríamos a esto. Bien, que se me daría la variación de z. Entonces es el teorema de Fubini prácticamente. Lo que está diciendo es que si tenemos una región sólida Q, que es de ahora en adelante el dominio de nuestras funciones de tres variables, regiones sólidas, entonces dice que si X varía entre A y B, y Y varía entre dos funciones que dependen solo de X, y Z, a su vez, varía entre dos funciones ya que dependen de las dos variables anteriores. ¿Sí notan? De las dos anteriores. Y con las hipótesis de que esas funciones que me definen los límites de variación de Y y Z sean continuas, lo que dice aquí, entonces tenemos que esa integral triple sobre la región sólida Q, que se describe por medio de estas tres desigualdades, es lo mismo que hacer esta integral triple aquí. Entonces, note, esta primera integral me va a dar la variación de z. Z varía entre estas dos funciones. La segunda integral tiene que ver con la variación de y. Y varía entre h1 y h2. Y la última es la variación de x, que varía entre dos números, entre a y b. Bien. Entonces, eso es lo nuevo que tenemos, una variable más. Y aquí integramos la función de tres variables, f de x, y, z. Entonces, aquí en el primer ejemplo nos dicen evaluar una integral triple. Pero nos la dan ya planteada. ¿Sí? Solo resolverla. Entonces, yo hice el mismo ejemplo, pero como el libro no hace casi nada de cuentas, entonces yo abrí todas esas cuentas ahí para explicar mejor. Entonces veamos estas notas que tengo aquí. ¿Cuál es? La integral de exponencial de x por y más 2z. Ya está. Bien, entonces vamos a resolver una integral triple, en principio que ya nos la han planteado.
Solo para ver cómo proceder. ¿Preguntas hasta ahorita? No, profe, yo creo que las preguntas surgirán a partir del ejercicio a explicar. Bueno. Entonces aquí ya nos dan la integral y nos dan los órdenes. ¿Bien? Entonces, de x está de último, hacia el lado derecho. Entonces quiere decir que x varía entre 0 y 2. Bien. El de y está aquí en la mitad, entonces quiere decir que y varía entre 0 y x. Entre 0 y x. Y z, que es este diferencial, se refiere a la integral no interna, dice que la variable z va a variar entre 0 y x más y. Entonces, si notan, z varía en dos extremos y el extremo superior depende tanto de x como de y, de las dos variables anteriores, en el orden de integración aquí. Entonces, como antes, la misma lógica, hacemos la integral interna primero. Esta aquí. Bien. Entonces, como estoy integrando con respecto a z, ¿qué pasa? Pues todo lo que no sea, lo que no tenga z puede salir de la integral. Es decir, que en este primer paso yo lo que hice fue distribuir el exponencial de x, aquí en este paréntesis, que es la función que estamos integrando, para poder separar qué es lo que tiene z y qué es lo que no tiene z. Entonces, exponencial de x por y me da esto, exponencial de x por 2z me da esta parte aquí. Y cuando aplicamos la propiedad, cuando integramos, como estoy integrando con respecto a z, este a la x por y es constante. Bien. Entonces, como estoy integrando una constante, queda la misma constante por z. ¿Correcto eso? Y aquí, cuando haga esta integral, el e a la x por 2 sale como constante, claro. Porque estoy integrando con respecto a z, repito. Y la integral de z es z a la 2 sobre 2. Bien. Por lo tanto, aquí ya tengo la primera integral hecha. Y evalúo eso, ¿en qué extremos? En los extremos que nos han dado aquí los límites. Entonces evalúo eso cuando z es x más y resto cuando z es 0. Bien. Entonces ahí ya tendríamos, después de ese paso ya se nos transformó nuestra integral triple en una integral doble ya. Entonces miren, aquí donde está z coloco x más y, pues por eso me queda aquí este x más y, más e a la x por, noten aquí que el 2, este 2 que está aquí, con este se cancelan, ¿no? Se cancelan y queda la x por z cuadrado. Entonces cuando sustituyo z por x más y me queda la x por x más y al cuadrado. Y cuando evalúo en 0, cuando z vale 0, pues se anula todo, ¿no? 0 por e a la xy va a 0. Y aquí a la x por z cuadrado, que es por 0 al cuadrado, haría 0 también. Entonces se anula todo. Y me quedo ya esta integral doble. Entonces después de hacer dos pasos, lo que era una integral triple se transforma en una doble. Y ya, encaja entre lo que sabemos hacer, ¿no? Bueno, aquí yo hice todas las cuentas, como por mostrar este ejercicio con todo el detalle, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, uno puede distribuir este e a la xy, aquí en el paréntesis, en el x más y. Entonces quedaría e a la x por y por x. Y cuando distribuye acá me quedaría y por y cuadrado. Pues queda la xy cuadrado. Y lo otro que puedo hacer es, primero, aplicar la fórmula del binomio para elevar este x más y al cuadrado. Bien. Recuerden que eso me da el primero al cuadrado, más 2 veces el primero por el segundo, más segundo al cuadrado. Entonces quedaría x cuadrado más 2xy más y cuadrado. Y luego el e a la x distribuye sobre eso. Pues por eso aquí queda este e a la x por x cuadrado más 2 e a la x por y más e a la x por y cuadrado. Yo estoy haciendo todos los detalles de esta integral porque más adelante vamos a ver que vamos a requerir usar integración por partes para resolverla. Entonces, sería bueno recordar eso en el cálculo del curso pasado.
Bueno, el hecho es que después de hacer esas cuentas, de expandir todo, tengo que asociar términos comunes, ¿no? Entonces, mire, aquí es, este término le coloqué lo subrayé para indicar que este término y este son semejantes, ¿no? Los dos tienen elevado a la x y aparece x por y. Mire. Entonces, si los sumo, los dos son positivos, me da 3 veces ese término. Y simplemente sumando términos comunes. Aquí tengo un e a la x por y cuadrado, que le coloqué un puntico abajo. Y aquí también tengo un e a la x por y cuadrado. Entonces, si los combino, si los sumo, da 2 veces esa cantidad. Y este si no tiene ningún compañero, entonces pasa igual. E a la x por x cuadrado. Y luego de haber hecho todas esas operaciones, ahí sí estoy preparado para integrar, ¿no? Con respecto a y. Para hacer la integral que está ahí entre corchetes. Bueno, y hasta ahí todo normal, ¿cierto? ¿No? Las mismas técnicas de siempre. Entonces, antes de integrar, lo que yo hice fue, bueno, un paso adicional, pero no importa, ¿no? Lo que yo hice fue sacar factor común exponencial de x, porque está en todos los términos. Aquí está exponencial de x, aquí, aquí. Entonces saqué el factor común exponencial de x y como estoy integrando con respecto a y, ese término lo saqué de la integral. Ese paso podría obviarlo, ¿no? Podría haber integrado de una vez. Pero bueno, en su momento lo hice así. El hecho es que ya me quedó esta integral para más sencilla aquí, con respecto a y. Ahorita sí puedo integrar. Entonces hice, la primera parte me va a dar el 3x es constante, entonces me queda 3x por y a la 2 sobre 2, porque esa es la integral de y. Y aquí me queda 2 por y a la 3 sobre 3, integrando ya. Y x cuadrado es constante. Entonces, cuando integro me queda x cuadrado por y. Bien. Y ahora sí, es una integral un poco tediosa, sí. Ahora evalúo eso en los extremos de integración. ¿Bien? Entonces evalúo cuando y es igual a x, que es el extremo superior, y cuando y es 0. Entonces noten cuando y es igual a x, aquí donde está y coloco x, nos quedaría quedaría tal cual lo hice aquí, ¿no? 3x por x cuadrado sobre 2 más 2 por x a la 3 sobre 3 más x cuadrado por x. Y cuando evalúo, cuando y vale 0, note que todo se anula. Entonces solamente me queda esta parte. Y ahí si hacemos las operaciones, aquí sí hice muchos pasos, ¿no? Si hacemos las operaciones, x por x2 me da x a la 3. X por x2 me da x a la 3 sobre 2. Me queda 3 medios de x a la 3 más 2 tercios de x a la 3. Y aquí x a la 2 por x da x al cubo. Bueno, entonces todavía seguimos con esta integral. Ahora noten lo siguiente, noten que en este paréntesis aparece en todos los términos x al cubo. Entonces puedo sumar solamente los números, porque me queda un solo término, ¿no? Es decir, puedo sumar 3 medios más 2 tercios más 1. Y eso me da la combinación pues, de esos tres términos. Entonces, si uno hace esa suma, 3 medios más 2 tercios más 1, entonces pueden verificar que eso da 19 sextos. Profe, ¿me puede dejar ver un poquito arriba? Sí. Lo que yo hice aquí fue sacar factor común. Aparece x al cubo. Entonces lo saco como factor común y me queda 3 medios más 2 tercios más 1. Cuando lo sumo, eso da 19 sextos. Y eso me queda la integral pues de 0 a 2 de e a la x por x a la 3 por dx. Bien. Entonces ya nos quedó una integral de una sola variable. Sin embargo, no es de las típicas integrales que tal vez hayamos resuelto hasta ahora. Es decir, que aquí nos toca usar el método de integración por partes para resolver esa integral. Porque por sustitución no sirve. Bien, sustitución no sirve. ¿O qué sustitución sugieren ustedes? No sé.
No, profe, ahí no hay sustitución. Sustitución no hay. Toca integración por partes. Recordar el método que vieron en el semestre anterior, ¿no? Entonces, aquí coloco. Ahora debemos usar el método de integración por partes para resolver la integral. Y el método de integración, recuerden que es así. La integral de u por db es igual a u por b menos la integral de b por du. ¿Existe una mnemotecnia para recordar esto? ¿Alguien la sabe? No es que es una vaca, no se dice. Una vaca sin cola vestida de uniforme. Creo que es así. Un día vi una vaca vestida de uniforme. Un día vi Un día vi una vaca sin cola vestida de uniforme. Es así. una vaca sin cola, entonces es por el menos, ¿cierto? Vestida de uniforme, B por DU. Exacto. Entonces ustedes aplican esa mnemotecnia para recordar la fórmula. Entonces ahorita sí debemos escoger apropiadamente quién es U y quién es B, ¿no? Para hacer iteración por partes ahí. Entonces, uno que Con el hilate. ¿Cómo? Con el hilate uno escoge cuál es U y cuál es B. ¿No, profe? ¿Cuál es U y cuál es V? Sí, pero uno lo que pretende es lo siguiente. Miren que nosotros lo que queremos es bajar el exponente de este x a la 3. Entonces, por ejemplo, si definimos, por ejemplo, b siendo x a la 3, entonces cuando aplique la fórmula, no, b no. Si definimos u, pensamos en u. Si definimos u siendo x a la 3, x a la 3 por dx, digamos. U siendo x a la 3, cuando apliquemos la fórmula de integración por partes, por aquí va a aparecer el de u. Entonces, cuando derivemos u, me va a quedar 3x a la 2 por dx. Bien. Entonces, logramos bajar el exponente hasta x al cubo en una unidad. Pero, al parecer, nos va a tocar hacer integración por partes unas 3 veces. Porque si le bajamos el exponente, si lo hacemos una vez, nos queda un x cuadrados. Si lo hacemos de nuevo, nos queda un x. Y si lo hacemos de nuevo, queda x a la 0, que es 1, y ahí sí me queda la integral de exponencial de x. Va a tocar hacer integración por partes 3 veces en este ejercicio. Yo veo si es verdad o no. No, tiene que ser, no hay otra forma. Tres veces. Bueno, entonces veamos cómo se procede. Entonces, claro, como les decía, u va a ser x a la 3 y db va a ser el resto, ¿no? Entonces, u es x a la 3 y el db va a ser e a la x por dx. Eso es lo que ubiqué aquí, por las razones que les mencioné. Entonces, si u es x a la 3, du es 3x2 por dx. Bien. Y si db es igual a e a la x por dx, ¿cuánto es b? ¿Qué tengo que hacer aquí para calcular b? Integrar a los dos lados, ¿no? Si yo sé que la db es igual a e a la x por dx, si integro a los dos lados, la integral de db me da b. Y la integral de e a la x de x da la función exponencial misma. Entonces b es e a la x. Entonces, ya teniendo todos los elementos, podemos aplicar la fórmula anterior. Entonces tenemos que la integral, que es u por db, esta parte, es igual a u por b. Entonces sería x a la 3 por e a la x. Entonces aquí está, miren. Este es el u por b, evaluado en los extremos de integración, en 0 y 2. Menos la integral de b por du. Entonces b es e a la x. Aquí está. Y du es 3x2 de x. Entonces aquí está c du. Y me quedó así, ¿no? Ahora,
Aquí nuevamente tengo que aplicar integración por parte en este pedazo. Porque me quedó e a la x por x a la 2. No tengo forma de resolver eso usando sustitución. Entonces, como les decía yo, tenemos que aplicar 3 veces integración por partes para seguir bajándole el exponente a la x. Entonces aquí de nuevo, ¿quién va a ser u? U va a ser x a la 2 y b va a ser e a la x por dx. ¿Bien? Entonces, si de b es e a la x por dx, b es e a la x. Entonces aquí me queda b por u, de nuevo, evaluado entre 0 y 2 menos b por du. Y du va a ser, ¿qué? La derivada de esta función. 2x por dx. Ese 2 salió la integral y lo coloqué aquí. Entonces apliqué integración por partes de nuevo. Y ahora aquí me quedó esta integral, pero ya con x elevado a la 1. Entonces si aplico de nuevo integración por partes, por fin podemos quitar esa x de ahí. Bien. Entonces eso fue lo que hice. De nuevo integración por partes, escogiendo u siendo igual a x de nuevo. Y de b siendo exponencial de x por dx. Si de b es exponencial de x por dx, ya vimos que entonces b es a la x. Entonces aquí me queda b, u por b, este es b y este es u, menos la integral de 0 a 2 de b por du. Pero si u es igual a x, du es igual a dx. Por eso aquí me queda solamente dx. Bien. Entonces ya, al hacer integración por partes 3 veces, ya me quedó esta integral que es la integral de a la x por dx, que es ella misma. Bien. Entonces por eso aquí me quedó, este 6 distribuye y me queda 6 por e a la x por x, que es este, menos 6 por la integral de a la x, que es e a la x. Y ahí ya podremos resolver la integral. ¿Bien? Este 3 que está aquí, él se distribuyó, este 3 distribuyó aquí, por eso quedó ese 6. Y ustedes vieron cómo apliqué integración por partes. Cada que aplicaba integración por partes, por ejemplo, aquí habría un corchete, ¿no? Y aquí colocaba el resultado de esa integración por partes. Entonces C3 afecta todo lo que queda aquí. Y de nuevo, cuando apliqué integración por partes por última vez, yo distribuí el 6. 3 por, este menos 3 por e a la x cuadrado es este. Y menos 3 por menos 2 da 6 positivo. Y aquí, como apliqué integración por partes de nuevo, abrí este corchete para escribir el resultado. Entonces ustedes pueden analizar esta parte con detalle. Yo les envío esta nota